buenas noches. Yo disfruto mucho estos programas antes de irnos de vacaciones con los colaboradores para que den recomendaciones de libros, películas, series, podcast, en fin. Pues para disfrutarlas en este periodo vacacional que viene. Saludo a los colaboradores de los martes, Paula Sofía Vázquez, Paula, Leo, Carlos Bravo ¿Cómo Regidor, están? Buenas noches. Y Violeta Vázquez. Violeta, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. Creo que a ti no te había tocado, ¿verdad? Sí, cómo no, en Ya te diciembre. tocó en diciembre, ¿verdad? Sí, qué rico, ¿no? Ya hablar de cosas serias. Estas sí son cosas importantes, así es. Déjame empezar con... ¿Quién quiere empezar? ¿No? Quien tú gustes. Carlos hizo como... Carlos que trae... A ver, enséñanos el cuadernito interesantes. Mira, Es un cuaderno de Día del Padre que me hizo mi hijo. ¿cuántos años tiene tú? 8 años. 8 años. Me dijo, para tus notas, papá. Ajá. Entonces, bueno, pues aquí la estoy usando. Aquí traigo ¿Y mis estás- notas. sus notas? Aquí traigo mis notas. No, pues saludos al buen Carlos Jr., ¿cómo se llama? Doroteo. Doroteo, mira, como Pancho Villa. Como Doroteo Arango, así es. Muy así bonito es. nombre, Sí, sí. muy bien, muy bien. Pero ¿con qué empezamos, Carlos Senior? Pues mira, mi primera recomendación es un libro de Roberto Calasso, un escritor, editor italiano, autor de unos libros increíbles, Las bodas de Cadmo y Armonía, La ruina de K, en fin, varias cosas, de Cash, perdón, pero este es un librito muy chiquito que leí ahora que se llama Cómo ordenar una biblioteca. Y fue un libro que me conmovió muchísimo, porque bueno, creo que lo había contado ya aquí alguna vez. Yo me mudé de departamento hace relativamente poco. Sí, sí. Y realmente el tema de la mudanza fueron los libros, ¿no? Y acomodarlos, y luego tuve una inundación, entonces afectaron los libros. Y este libro de Calasso, como la última vez que estuve aquí, recomendé también Todo lo de Cristal, de Rafa Pérez Sí, Gay, que sí, también sí. es un libro sobre mudanzas. Sí. Pero en particular, lo de los libros, a mí me conmovió mucho porque Calasso hace una reflexión preciosa sobre cómo los libros te están devolviendo todo el tiempo pues la vida que has acumulado con ellos, ¿no? Y tú puedes pasar, digamos, la vista por encima de tu estante con libros de tu librero y cada libro te está diciendo algo de tu vida, cuándo lo compraste, quién te lo regaló, en qué momento estabas interesado en ese tema, ¿no? Y hay algo muy lindo como en que, a pesar de que los ordenes, digamos, hay muchas maneras de ordenar la biblioteca, ¿no? Pero cada quien tiene su orden personal, ¿no? A veces, por ejemplo, en mi caso, yo los libros de Maquiavelo los tengo todos juntos y a veces hay libros de otros autores sobre Maquiavelo que en estricto sentido, si estuvieran por orden alfabético, los tendrían el apellido del autor, pero lo tengo ahí. Pues que son los de Maquiavelo, ¿no? Ese es el tema, Cosas digamos. así. Sí. Y realmente me pareció una reflexión muy bonita esta de Calasso sobre, pues, cómo no hay un orden definitivo en una biblioteca. Pero a ver, déjame hacerte una Sí, pregunta, sí, y se las hago. De los libros que tienen ustedes, ¿cuántos regresan ustedes? O sea, los buscan luego en su biblioteca. A mí me pasa mucho. De hecho, cuando yo no tenía mi ¿De biblioteca verdad? ordenada, volvía a comprar libros y luego me encontraba libros repetidos hasta que por fin Hoy en día le con el dediqué internet el así tiempo de regresan. ordenarlo. Ay, tengo este libro, quiero regresar. Pues quiero... yo tengo Por como supuesto. favoritos que he leído 100.480 veces y es como esas series igual que dices, tengo eso, ganas pero- de... Y te lees Pero ese no otra es vez. más del Sí. 10%. Híjole, no sé, bueno, tú conoces mi biblioteca, o sea, No, yo la yo uso todo el sé, tiempo. porque yo tengo ese dilema ahora, porque yo me di cuenta que regresaba por pocos libros, ¿no? Y entonces lo que pienso hacer, y que creo que es lo correcto, es donar mi biblioteca. Bueno, ok. O sea, ¿para qué? Para que estén de adorno los libros, Sí. me parece una frivolidad. No, bueno, pues ahora Entonces, sí que no, cada no, quien. cada quien, pero, o sea, tú tienes tus libros, Sí, sí. tu biblioteca, ¿para qué la quieres? Porque la uso. Bueno, la parte que la usas sí, tú no. La otra parte que no usas, ¿qué haces puede haber con una ella? parte que no uses en 10 años y en el año 11 te acuerdas de un libro que ya regalaste, ya no lo tienes ahí. Bueno, pero... Hay algo de acumulación de cariño, me Claro, lo regaló bueno, no lo sé justo- quién, este era de mi papá. Yo tengo un montón de libros de mi papá que Bueno, no me justo pienso- lo que te decía, hay esta Pero reflexión aunque de no Calasso. los uses, me parece que es una frivolidad tener libros ahí, pues que están ahí, nada más, no se usan. ¿No? Una de las reflexiones que hace Calasso muy linda dice, a veces uno compra libros y no los lee en su momento, ¿no? Y ahí Sí, los guardas, es sí. un proyecto de lectura. Es dice, un ¿no? proyecto de lectura. Pero dice, pero eso sí,
Tú nunca vas a leer. 10, 20 o 30 años, ese será el momento para Pues sí, ese libro. yo conozco tú nunca, no te va a alcanzar la vida para leer todos los libros que tienes. O sea, y qué bueno, ¿no? Perdóname. Qué bueno. ¿no? O sea, pero bueno, en fin, es otra. Ya me dieron una idea para un programa del viernes de qué hacer con las bibliotecas. Bueno, muy bien. ¿no? muy Porque bien. sí, pero bueno, está bien. Entonces la ficha es Roberto Calazo, cómo ordenar una biblioteca, y nada más por terminar, dice, una biblioteca nunca va a tener un orden definitivo, porque la biblioteca es como la vida y siempre se está reordenando. Pues sí, interesante. Violeta. No, que no va a regalar nunca los libros Yo de no, su papá. No voy a regalar los libros ni de mi papá, probablemente los míos. Mira, tan regreso que los marco para volver a los lugares que me gustaron. Pero a ver, otra vez, ¿cuántos libros tienes? ¿1,000, 2,000? No tengo tantos. Y ciertamente no regreso a todos. Más bien, tengo unos afuera de mi cuarto y otros adentro de mi cuarto y orgánicamente se van acomodando. Bueno. Pues bueno. los que más digo, consultas va están adentro de tu cuarto, circulando. ¿no? Y así no los... Los proyectos del libro, el altero de ya, estos son mis siguientes libros, y tienes como 40, ¿no? Bueno, adelante. Tengo 3 libros, voy a empezar por el último. Esta es una recomendación muy obvia probablemente porque yo la había visto ya muchas veces en muchos lugares. Sí. Pero apenas tuve el tiempo para... Este es uno de esos libros nuevos que estuvieron nuevos, A ver. se los van ahí en mi librero mucho tiempo y apenas lo pude Este era su empezar a momento. leer. Este era su Y este momento. era su momento. Es el libro de Mariana Enríquez que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Lleva 30 y tantas ediciones, o sea... ¿No lo conocía? ¿No lo conoces? Es de los primeros de Mariana Enríquez. No. A ver, cuéntame. Véndemelo. Te lo vendo. Mira, yo lo primero que leí de ella, de hecho, fue su primera novela que me la regaló Hernán Gómez en un Sí. cumpleaños. Saludos, Hernán. Saludos, Hernán. Que se llama Bajar es lo peor. Es una muy buena novela por ser la novela de una mujer muy joven. Y el tema que trata, bueno, Mariana Enríquez debe ser ligeramente más grande que nosotras, pero no mucho, porque habla mucho de su juventud en los 90s, ¿no? Drogas, esa novela va cruda. Sí, todas son bastante crudas. Sí. Aquella otra está un poco, pues se ve que su primera, es una primera gran novela, pero esta es una colección de cuentos espectacular. Y yo no soy... A mí me gusta la ficción, pero no me gusta el exceso de fantasía. Y no me gusta ciertamente el terror. Sí. Yo había leído reseñas sobre este libro como si fueran cuentos de terror. En realidad no lo son. Sí son terroríficos, ¿no? Todos ellos. Pero hay un componente psicológico, ¿no? Que nunca sabes, digamos, nunca se despega de la realidad porque finalmente la locura siempre es una... explicación verosímil de algo posiblemente muy fantasioso. Algunos relatos son, o más bien todos, son bastante crudos, ¿no? Y todos están como en el borde de la locura y del horror, pero es una excelente narradora. Y son cuentos. Y son cuentos. Y me recuerdan mucho, siento que vienen, yo sin ser crítica literaria, ni mucho menos, pero como vienen de esta tradición de lo más oscuro de narraciones como las de Sábato, por ejemplo, ¿no? Que no son propiamente terroríficas, pero que sí son crudas y sí son, que retratan, digamos, como la parte más underground de la ciudad, ¿no? Eso me gusta. Es muy bonito, a ver, entonces pesar la de ficha que esa quizá no es la palabra, pero pues hace ratito dijimos que íbamos a hablar de libros bonitos. Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Pues ahí está, de Anagrama, ¿no? De Anagrama. Es una buena casa editorial, Anagrama. sí, la verdad. Extraordinaria. Lástima Así que es. luego hacen traducciones de la español, Sí, castizo, ¿verdad? y es Tienes complicado. razón. Paula Sofía. Yo no traigo libro porque aparentemente me gustan todos los bestsellers y entonces ya todos los habían escogido y tuve que cambiar a otra cosa. Sí. Y me topé, no soy tampoco mucho de documentales, pero ahora como que este año me di la tarea de entrarle un poco más a los documentales. Traigo un documental que se llama Power, que se estrenó primero en enero y luego lo bajaron y luego lo volvieron a subir ahora en mayo. Está en Netflix. Es un documental sobre cómo se formó el poder policíaco en Estados Unidos Interesante. y cómo se ha utilizado ese poder policíaco.
Y entonces habla sobre, evidentemente, pues el vínculo entre la policía en Estados Unidos y los movimientos racistas, los movimientos clasistas, esta formación como muy el WASP, y pues cómo ha incidido esto, cómo ha estado fondeada la policía, cómo está el lobby de la policía en Estados Unidos y pues cómo ha incidido y cómo ha chocado con pues todo lo que tiene que ver con las tendencias de este milenio respecto de, o sea, termina con George Floyd y todo esto que está pasando en el movimiento. Militarizando, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces justo como cómo se ha conformado el poder policial y lo nocivo que es para una democracia tener una fuerza policial tan poderosa. Entonces, la verdad es que me encantó. Gran documental, Power, nada más. Gran documental de Netflix, lo agarran en inglés. Y muy buen documental. Bueno, yo dije que iba a hacer una recomendación cada programa. Ayer recomendaba un documental muy bueno sobre el 11 de septiembre. Hoy voy a recomendar la serie The Gentleman, de Guy Ritchie. ¡Ah, es una joya! Sí. No, bueno, yo soy fan de Guy Ritchie, ¿no? Yo también. Director de películas británicos que ha generado un universo, hay un universo, ¿no? De personajes, sobre todo del underground, ¿no? Del crimen organizado de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Pero ahora hace una serie que está en Netflix, donde combina estos personajes de la mafia, del crimen del Reino Unido con la aristocracia. Y el resultado es fantástico. Los personajes son únicos, los diálogos inimaginables, las escenas porque sí son muy violentas, puede ser muy violento Guy Ritchie, ¿no? Son realmente como danzas violentas, ¿no? Y yo creo que yo la empecé a ver y no la pude soltar. O sea, realmente sí me atrapó desde un principio y sobre todo quiero decirle que me moría de la risa. O sea, en serio, carcajadas, así me arrancaba esta serie de Guy Ritchie, Gentleman se llama, en Netflix. Son creo que 10 capítulos, 8 o 10 capítulos. Afortunadamente va a haber una segunda temporada porque yo sí me quedé con muchas ganas de que sigan explorando estos personajes. Y pues a los que son fans de Guy Ritchie no se la pierdan, a los que no tampoco, porque se van a morir de la risa. Carlos Bravo Regidor. Mira, mi segunda recomendación es una serie también de Netflix que se llama Turning Point. The Bomb and the Cold War. Es algo así como parteaguas o punto de quiebre. Sí. La bomba y la Guerra Fría. Estupendo. Es extraordinaria. Sí. Tiene, creo que son 8 o 9 episodios en total. Yo voy ahorita como por el 7º. Y bueno, es una historia, digamos, desde previa a la Guerra Fría, obviamente, ¿no? Desde la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, luego la Segunda Guerra Mundial. Sí. El final del estalinismo, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín. Sí. Y ya, bueno, eso ya es casi hacia el final. Yo voy ahorita... Pero el hilo conductor es la guerra en Ucrania, ¿eh? Bueno, claro, todo el tiempo está remitiendo a esa actualidad. Exacto. ¿No? Como diciendo, aquí hay un hilo de continuidad en el que no estamos reparando, ¿no? Exacto. Pero bueno, también otro de los hilos siempre es, digamos, la sombra o el miedo a la guerra nuclear. Correcto. ¿No? Y el papel importantísimo que desempeñó en la cultura, digamos, en las relaciones internacionales, en la política interna de los países. Hay dos grandes crisis, digamos, que es increíble volver a verlas hoy en día, sobre todo a la luz de Ucrania, que son la guerra de los misiles, perdón, la crisis de los misiles en Cuba, y lo que se llamó la Segunda Guerra Fría, con Reagan y Brezhnev a principios de los 80. Y realmente es una serie obviamente producida, escrita desde el punto de vista estadounidense, pero con mucha crítica a Estados Unidos. Muy importante eso. El papel de Estados Unidos en Guatemala, en Irán, en Chile. O sea, ahí, digamos, no es para nada autocomplaciente. No los gringos son los buenos y los soviéticos Está los escrita desde el punto de vista de los estadounidenses, pero una mirada muy crítica.
Pasa por ahí, bueno, cualquier cantidad de historiadores, de gente muy seria, además que, digamos, que se dedicó a investigar esto. El papel de Dulles cuando fue secretario de Estado y de su hermano. Ya llegaste al capítulo de la caída de la Unión Soviética. Ese capítulo es de la caída del muro de Berlín, en particular. No, de la caída, maravilla. Porque el tema es quién controlaba pero es que las hay armas dos. nucleares. Es primero el de Cuando la caída. Cuando le hacen el golpe a Gorbachov. Ese es después, sí. Sí, exacto. Sí. ¿no? Y luego viene la caída de la Unión Primero Soviética. viene la caída del muro y luego la Exacto. caída de la Unión Soviética. Exacto. ¿no? Y ese cuando secuestran a Gorbachov Sí. durante muchísimo ¿En tiempo. Crimea? Y cómo ya nunca vuelve realmente. En Crimea, hablando de, ¿no? No, y lo salva Yeltsin. Bueno, lo salva, pero también Yeltsin acaba con él. Pero la pregunta es, en ese momento en que está secuestrado... ¿Quién tenía el control de la- ¿Quién tenía el botón? ¿Quién Correcto. tenía el botón? Sí. Y además hay una historia fantástica de cómo le venden plutonio los de Kazajistán bueno, casi que había- yo me acuerdo a mucho los de esa escena, Estados sí. Unidos. Es fantástico. No lo vamos a echar a perder, pero es... ¿No? Hay un diplomático estadounidense que de pronto se cuenta que casi que va caminando y alguien se le acerca y dice... No, su chofer. Plutonio enriquecido. Hay plutonio una enriquecido". película Sí. fantástica. No, bueno, que increíble. solo tiene el número Y del es- elemento es- del es- plutonio y es esa historia. Es el nuevo embajador de Estados Unidos en Kazajistán, va con su chofer y él, llegando del aeropuerto, dice, oiga, ¿no quiere comprar plutonio enriquecido? Sí. Uranio enriquecido. Dice, Uranio "No, enriquecido. bueno, ya no los Bueno, echamos a perder, en fin, pero nada más, estupenda. no es propiamente un documental, es una serie. Docuserie se No, llama. una docuserie, exacto. Sí. Pero sí, realmente te pone a pensar cómo de pronto pensamos que ese mundo ya acabó, que todo aquello está superado, y en realidad hay una línea de continuidad muy interesante, muy inquietante con lo que está pasando ahora en Totalmente. Ucrania. Violeta, venga. Turning Point se llama, por Turning cierto. Point. Punto de inflexión, creo que se llama. También en Netflix, ¿no? Sí, también en Netflix. Sí. La segunda recomendación que traigo es una recomendación de Carlos Bravo Regidor. Ok. A ver. Este libro me lo recomendó Carlos la vez pasada, después de que hablamos de libros. Y pues le hice caso y fui a leer este libro de John Didion que se llama El año del pensamiento mágico. Me piqué, obviamente, y después leí Blue Nights. Y también hay un documental en Netflix. que se Sí, llama padrísimo. ¿Son The novelas? Center Will Not Hold, puede ser. O ensayo. Yo creo que es más bien ensayo, no es realmente ficción. Este en particular, ahorita estaba pensando cómo ustedes están hablando así como del mundo y Ucrania y Rusia y no sé qué, y este es un viaje, todo lo contrario, es un viaje profundísimo al dolor de perder a un ser querido, ¿no? Entonces, la historia es lo que pasó con su esposo John Donne, que murió de un infarto repentino en su sala. Súbito. Ujú. Una noche, mientras tanto su hija está en coma en el hospital. Wow. Y lo que es muy sorprendente de este libro es yo no sé dónde agarré el valor para escribir sobre cómo es este proceso de duelo, que de nuevo, bueno, van 2 veces que menciono la palabra locura, pero es que es un proceso un poco delirante, exactamente, ¿no? Por eso se llama el año del pensamiento mágico, porque ella piensa cosas que son completamente irracionales, ¿no? Como por ejemplo, no se puede deshacer de su ropa en el cuarto, hablando de deshacerse de las cosas, Sí. porque piensa que va a volver, ¿no? Porque dice, ¿y si regresa, qué se va a poner? Y ese pensamiento le parece que es un pensamiento inevitable al mismo tiempo que sabe que no va a regresar. Pero creo yo que retrata bien el duelo, porque en efecto el duelo creo yo que es solo se sobrevive como una locura transitoria, ¿no? Eso es básico. Como el amor. Como el amor. El amor es un delirio transitorio, el amor-pasión, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama entonces? El año del pensamiento mágico, y lo más trágico de este libro es que este es un libro sobre la muerte de John Donne, su esposo, y como dije, su hija en todo este tiempo está en coma, y después ella no menciona en ningún momento ¿Qué pasó con la hija? que su hija murió después de que ella, más bien, incluso antes de que ella entregara este borrador. Sí. Y entonces hay otro libro que se llama Blue Nights, Las Noches Azules, que es donde habla del duelo sobre la muerte de su hija. Que la hija tenía un nombre mexicano, ¿no? Quintana Roo. Quintana Roo. Mira, qué interesante. Sí.
Es un los gran conocía, libro. fíjate. Uy, no, son Juan una Gedeón. belleza. Sí, y Sí. se lo agradezco pero mucho brutal, a Carlos porque me brutal, hizo- brutal, Qué brutal. bonito. ¿Escritos Qué en bien, inglés? qué bien. ¿Están Sí, originalmente? sí. A ver si recomiendo originalmente algo en un poco más inglés. alegre la próxima, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver, Paula, Yo Sofía. traigo como serie, como es el mes del orgullo, estrenaron ahora, Amazon estrenó una serie que se llama Tengo que morir todas las noches, que está basada en la crónica que Guillermo Osorno escribió hace algunos años sobre un bar que existió en México que se llamaba El 9. Ah, claro. Y es la crónica del 9, Sí. pero hicieron una cosa que a mí me parece muy interesante, que es, se basan en la crónica de Osorno, pero la hacen ficción y crean personajes. Y entonces en realidad es una novela bastante entretenida, donde hay personajes varios que interactúan alrededor del 9 y un poco te van contando pues la historia de lo que fue el movimiento gay, lésbico en ese momento, en el 9, con todas las cosas importantes. El 9 que sucedieron. era el centro Sí. por excelencia De entretenimiento. bueno, y de la comunidad gay, de la Ciudad de México, desde luego, ¿no? Sí, y te sacan pues también Sí. todo lo que sucede en los 80s en México para esa comunidad, que tiene que ver con represión policíaca, que tiene que ver Sí. con la crisis del SIDA, cómo Sí. no les permiten atenderse en ningún lugar y entonces se van creando como estos pequeños hospitales medio clandestinos en los que entre la misma comunidad se ayuda, Sí. la ilegalidad de la vida nocturna en México y estos personajes que la verdad es que tienen un súper reparto. O sea, Silvia Navarro, el chavo que le hace de Paquita Salas, que no sé si alguna vez han visto esa serie, pero es una serie delirante, muy O sea, es divertida. serie actuada. Es una serie actuada. O sea, Ok. te digo que me parece muy interesante lo que hicieron porque se basaron en la crónica de Osorno, que daba más bien para una docuserie, y crearon un universo de personajes a partir de los cuales hicieron una ficción que está muy entretenida de ver. ¿Cómo se llama? Tengo que morir todas las noches, Igual igual que que el el libro de Osorno, y de hecho el personaje se llama igual que Osorno, se llama Guillermo. Y, Por cierto, saludos a Guillermo, que no sé si sepan, pero es colmeca. Sí, claro. sí. de mi generación. Y que hoy es su cumpleaños. Ah, mira, pues además. muchos Hoy es saludos cumpleaños de a Osorno. Guillermo, Feliz que cumpleaños, Osorno. siempre me llamó la atención, escribía, tenía una pluma preciosa, la verdad, Guillermo. Y justo van ¿No? contando como eso, ¿no? O sea, la visión de Guillermo que está estudiando periodismo y entonces entra al 9 y cómo ve a los personajes del 9. La verdad es que yo, o sea, pensé que iba a ser una crónica inspirada en el libro. Pero a la hora que fíjate- vi que era una novela, la disfruté como una novela y entonces está rica para verse ahora en vacaciones. Y yo creo que lo que es interesante es ver lo que ha avanzado la comunidad gay en estos años, de los 80s para acá, ¿no? La verdad, en ese sentido, una comunidad que todavía vivía muy soterrada, muy, ¿no? En el closet, ahora sí que, ¿no? Por ponerlo. ¿Cómo han cambiado las Y aún épocas? así, pues cómo marcaron tendencia en cosas que hoy Ah, nos no, parecen esa muy generación, normales y que totalmente. son muy mainstream y que, Sí, y que eran de ellos. Sí, totalmente. Bueno, me queda una ronda rápida. Bueno, Carlos Bravo esta Regidor. es una recomendación doble de 2 libros. Ninguno es nuevo, pero a mí eso la verdad no me importa. Uno tiene casi 100 años, de hecho. Es un libro del intelectual francés, escritor André Gide, que se llama Regreso de la URSS, publicado en 1936. Interesante. Y es el libro de un militante comunista que además llegó al comunismo vía el cristianismo, que hace una larga visita a la URSS en un momento, digamos, cumbre del estalinismo, regresa a Francia y escribe un libro sobre su decepción. Y Raro, porque los verdaderos comunistas se la tragaban, ¿no? Y entonces, No, de verdad. digamos, esa es mi primera recomendación. Los sapos. El libro de André Gide, digamos, sobre sus dudas respecto al comunismo, a pesar de que él era un militante convencido, pero es un trabajo, digamos, muy fuerte, como de él mismo teniendo que habérselas con sus convicciones y con lo que está viendo de primera mano. A él nadie se lo cuenta, él va a verlo, ¿no? Sí. Y luego la segunda recomendación, casi para leerla al mismo tiempo, es un libro de Alberto Ruiz Sánchez que se llama La tristeza de la verdad, que es un ensayo sobre la historia del libro de André Gide y todo lo que le cuesta a André Gide haber tenido, digamos, ese ejercicio de autocrítica y Lo han de ver aislado, honestidad ¿no? intelectual. Obviamente le fue muy mal. Sí. Digamos, muchos amigos Sí, socialistas, comunistas le dejaron de hablar. Sí. La opinión pública francesa en muchos casos se volcó en su contra y él salió a defender,
digamos, diciendo, pues, Sí, que perdón, es el caso esto es lo que vi, ¿no? de Orwell y de Kessler. Es esa ¿no? época, es un poco Exacto. Kessler tiene un proceso muy similar Kessler con es Darkness muy at similar, Noon, ¿no? exacto. Pero a mí lo que me parece fascinante es, digamos, la trayectoria de este intelectual y ese momento particularmente atractivo para mí, interesante, donde él no deja que sus convicciones le tapen los ojos. Sí. Va a la Unión Soviética, ve lo que ve, regresa y escribe un testimonio de enorme valor literario, pero también de enorme valentía y honestidad intelectual. A diferencia de Sartre, que siempre ¿no? defendió con todo la Unión Soviética, pero bueno. Bueno, y el título del libro de Alberto Ruiz Sánchez creo que es el mejor título posible para la historia de este libro y de Gide, que es La tristeza de la verdad. Muy bien. Violeta, una última Ganan muy recomendación Bueno, rápida. yo iba a recomendar uno desde la vez pasada, pero como en el programa pasado yo aquí anuncié, para mi fortuna, erróneamente que Chomsky había muerto sí, cuando cierto. no había muerto. Nos reclamaron, Nos reclamaron. No, pues con justa razón. A ver, lo que hay que recordarle a la audiencia es que este programa se graba antes, Sí, ¿no? claro, Y que cuando hablamos aquí, Sí. la plana mayor de la izquierda europea había confirmado eso. Es correcto. Entonces no nos lo sacamos de la manga. Fue un error de buena fe. Y fue un error Sí. de buena Y fe. en la que cayó todo el mundo. Todo el mundo. Sí. O sea, Pero afortunadamente ya después de la hora de la comida me di cuenta que era falso, que bueno. Y entonces voy a recomendar este pequeño ensayo de Chomsky que se llama La responsabilidad de los intelectuales, que yo creo que es un tema en el que hemos estado pensando y hablando mucho, a veces Oye, implícitamente, a veces explícitamente. Relacionado con lo que decía ahorita Carlos. Muy El relacionado. dolor de la verdad. Exacto. La tristeza de la verdad. Sí. Justamente porque Chomsky habla de, bueno, hay dos tipos de intelectuales y dependiendo de la situación, a unos se les considera bien y a otros se les encarcela y se les persigue, ¿no? O sea, y eso va a variar de un lugar a otro. Pero en suma, este libro habla sobre cómo la verdad, que supuestamente todos deberíamos tener acceso a ella, no siempre está a la vista, ¿no? Y la responsabilidad de los intelectuales, para hacer el spoiler de este libro, es revelar la mentira y decir la verdad. Muy bien. Pero es un gran ensayo. Bueno, aquí son 2 ensayos, pero creo yo que es un ensayo necesario para estos tiempos y qué bueno que Chomsky sigue con nosotros. Sí, Noam Chomsky ahí sigue. Me queda un minuto, rapidísimo. Un podcast que, si no lo han escuchado, lo tienen que escuchar. Escándalo Mexicano, se ha ganado todos los premios. Es un podcast que trae lo conduce Carlos Puch, lo hace el equipo de Así Como Suena. Y son series de 4 capítulos cada una, en la que nos van contando un escándalo mexicano que nunca tuvo solución. Y entonces uno ve el caso Paulette, uno ve el caso Colosio, uno ve los cachirules del fútbol del 86. Mezclan de todo, no tiene ninguna cronología en específico. Está excelentemente bien guionado, excelentemente bien narrado. Los 4 capítulos te gustan. Yo creo que aparte si eres una persona que... ¿Son 4 capítulos por escándalo? 4 capítulos por escándalo. Ok. Si eres una persona que no estás no tienes un gran bagaje cultural político mexicano, los gozas porque te enteras de un montón de cosas como la historia del negro Durazo. Ese tipo de cosas que son como más viejas, pero están tan bien contadas y tienen estas como pequeñas... un muy buen homenaje al periodismo, porque siempre recuerdan muy bien como quién fue el periodista que le siguió la pista al caso, quién fue el que dio la nota, quién fue el que a pesar de todo enfrentó la censura y fue y sacó la información, de dónde salió el libro en el que se basó la nota, etcétera, etcétera. Y por el otro, pues siempre te van dando como unos guiños al futuro que pues te van dando también como un muy buen panorama que te ayuda a comprender mucho pues por qué está la clase política actual como está. Entonces, la verdad es que yo los amo, salen cada jueves y es mi podcast más favorito. Supongo que en Amazon o en Apple, cualquiera de las plataformas de Spotify, en fin. Bueno, pues muchas gracias, que tengan buenas vacaciones, carguen las pilas, nos vemos en agosto. Gracias, Violeta, Exacto. Carlos. Gracias, adiós. Gracias. Paula, y hacemos una breve pausa. Voy a platicar con 2 miembros del Poder Judicial de la Federación para ver qué están haciendo en su trabajo cotidiano, pero además su opinión sobre la reforma que está proponiendo el presidente López Obrador. Regresamos.